Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y después de meses, después de mucho tiempo, después de muchos eventos, después de que Eevee haya salido en muchos nidos, por fin puedo decir de que tengo a Eevee a nivel 50 y lo estamos probando en la Kanto Cup. Ataque rápido, rapidez y excavar, ya que muchos me han estado diciendo: y José, ¿cuándo traes un video de un Poké que sea tuyo? Ya les he traído Pikachu a nivel 50 el año pasado, creo, ha sido este año, no me acuerdo. Y ahora tenemos a Eevee, sí, este año ha sido, y ahora tenemos a Eevee a nivel 50 con 1210 SP, debilidades a lucha y doblemente resistido por ser normal al fantasma. En el segundo ataque 75.000 polvos estelares y 75 caramelos. En vez de que Josedu esté invirtiendo en que no sé, un Togetic que pueda llevárselo a Togekiss, Josedu se lo invierte en un Eevee a nivel 50 en un futuro Togekiss que más adelante me va a costar muchos polvos estelares. Todavía he guardado esos polvos. Este ha sido un maxeo muy interesante, pero era un caprichito que yo me he querido dar. 117 en el ataque, la defensa 127 y en el HP la estamina 158. Así que todavía no utilizo ese truco de poder escribir Kira y así llevarme a Sylveon a nivel 50. Por eso estoy esperando la oportunidad de poder llevar a este chiquitín a nivel 50 y solo utilizando el truquito. Ya si estás viendo mis redes sociales, puedes estar esperando eso, puedes estar esperanzado en ello. Sale Eevee por fin con un Zapdos oscuro. Zapdos tiene el ataque picotaladro, puede tener el rayo, va a llegar mucho más rápido porque con ese básico y siendo oscuro va a pegar mucho más. Picotaladro, ya no me queda escudos, decido lanzar rapidez muy rápido, rapidez muy rápido. Ay, se me lengua la traba ahora que decide escudar, y rapidez puede ser lo más fundamental, a menos que Eevee pueda resistirlo. Dime, chiquitín, que lo resiste, por favor, necesito un poco más para llegar. Rayo me va a quitar muchísima vida, me deja muy pero muy tocado, casi con nada, pero picotaladro lo resiste, llega rapidez. Eevee con ese rango de vida es todo para que se pueda llevar a, y ojo, es a nivel 51, solamente que no lo puse como compañero en ese momento. Después, cuando ya había terminado los combates, me di cuenta y para volver a inicializarlo todo dije: ay, no puede ser. Pero sí, sacamos el set positivo con Eevee. No puedo creerlo que con Eevee, es algo que no me lo esperaba. Que me saquen Ninetales Alola, lo tiene con nieve polvo, lo puedo resistir, bien sea el Meteoro Bola o bien puede hacer el Psico Carga. Brillo mágico no creo que vaya a ser porque lo ha hecho muy rápido. Meteoro Bola lo resisto y miren, no le hizo nada. Para mí que no le quiso dar pensando de que le iba a escudar. Tremendo baiteo, a veces le salen mal los baiteos a los rivales, pero bueno, cuestión de cada uno. Que llega a lanzar uno más. Uy, no se pudo, al menos ahora sí necesito escudar por si es un psico ataque, puede ser un Meteoro Bola, y al final termina en el baiteo porque era Meteoro Bola. Lanzo Garra Dragón sabiendo que lo va a resistir por esa parte Hada y por esa parte Hielo, pero después me lo puedo farmear. Ahí es donde viene el detalle de poder haber lanzado Garra Dragón, porque si no, no iba a llegar uno más y va a estar esperanzado en poder farmear, o capaz también la manqué porque podía seguir farmeando. No sé, lanzo el anillo ígneo que queme su último cartucho, porque después puedo entrar con Eevee y puedo lanzar rapidez o puedo lanzar excavar. Rapidez creo que va a ser lo más seguro ya que tiene bonus stab, pero no decide escudar. Buenísima parte. Y ya, no me queda mucho, solamente me queda Hypno y me queda Eevee. Entro con Eevee a poder farmear y me cambia rápido a Venusaur. Menos mal porque no sabía que tenía detrás a un Hypno, y este Hypno va a aprovechar todo a farmeárselo por tener esa parte de veneno, que lo mejor que puede lanzar es Planta Feroz. Bomba Lodo es un gasto innecesario de energía, sabiendo de que puedes hacerme la misma cantidad de daño con un Planta Feroz, y quise acá dejarlo pasar. ¿Por qué, Josedu? ¿Por qué no tapseaste? Porque tengo que hacer brillar a Eevee. Eevee tiene que quedarse con todas las de ganar y así poder llevarme este combate a que vuelva a entrar. Clefable tiene un escudo y ya no hay mucho que hacer. Este es el tercer Pokémon que tengo a nivel 50. El primero fue Melmetal, pero bueno, por las cajas Meltan que salían y pude conseguirlo rápidamente después de unos cuantos meses. También me costó porque en ese entonces no había trade seguro para poder conseguirlo con un caramelo. Y después comencé a seguir juntando Pikachus e Eevees, que son de los Pokés iniciales que más me agradan, que son también de mis Pokés favoritos que puedan aparecer. Y tenía la intención de poder traer a Eevee algún día. Sé que hace muchos meses quizás ya pudo haber un Eevee, de que mucha gente lo pueda tener a la primera semana que pudo haber salido, no lo sé, pero a mí me ha costado, mira cuántos meses en poder conseguir a un Eevee a nivel 50. Me demoré mucho, pero ya pude haberlo conseguido. Me tardé también demasiado, no es que pueda haber conseguido a un Eevee a nivel 51 en un mes, no, me demoré muchísimo. Este Eevee lo tengo, Eevee, y que le lance rapidez. Se ha bajado al Raticate
y Alola que me ha gustado, que ha sido shiny muy bonito, por cierto. Un shiny demasiado bello. Daño neutral, pero tremendo a Wigglytuff, y a un Ratica y Alola se lo está bajando. Grande eres, Eevee, grande. Mi Eevee creo que es del 2018 que lo tengo, no me acuerdo, 2019 que me salió el 100. Es el único que tengo y va a transformarse en un Sylveon posteriormente, pero ya hemos traído video al canal, así que no puedo decir que ese Sylveon va a ser mío, sería innecesario. Ya hemos terminado con la trilogía, a menos que Sylveon le pueda dar el nuevo ataque, que es de viento, es el ataque de tipo hada, que quizás más adelante pueda aprender, y ahí puedo decir, vamos a traer un video de Sylveon, pero ya que pueda ser mío, porque ahí ya puedo traer la evolución, ya puede llegar a un Surf, así que cambio rápido como un tremendo crack para poder recibir el Surf. Me va a quedar vida, está bien, puedo bajarle un par de básicos y lo único que estoy esperando, no, GG's. Era cabezazo, puño trueno, le hago súper eficaz. Y ahora estoy esperando a que encaje el puño trueno, que le pueda bajar un poco más de vida, que le haga súper eficaz. Y ni siquiera es tremendo tanque, es tremendo. No se puede colapra, lo deja pasar. Obligado a utilizar mi último escudo. Y lo único que me queda es que pueda bajar los básicos, porque su último cartucho todavía no lo va a usar. Ya no hay mucho que hacer. Cambia rápido a Wigglytuff. No termino con eso. Y un básico, no llegó. O capaz le salió el overtap porque ya tenía para el surf. Y termino llevándome el combate. Y algunos pueden decir, pero José Edu, ¿por qué tienes un Eevee a nivel 50 si recién ha salido hace 2 meses quizás en un evento? No, amigo, ha salido desde el 2016. Desde el primer día del juego ha salido Eevee. También tengo muchos caramelos Eevee, ya tenemos varios años con él. ¡Ay! Amok con anillo. ¡Ay, no! Dale, garra dragón. Dale rápido, garra dragón. Pero sí, he hecho muchos trades de un par de Eevees que he tenido. Luego he salido a buscar en mis redes sociales, en Instagram más que todo. Me he visto varios días, varias semanas saliendo, y ahí junté muchos Eevees para poder hacer trades. Y al menos con eso he podido llegar después de una infinidad de meses que he podido traer a este Eevee. Ya he querido traerlo. Y no sé, ¿qué otro Poké que te gusta a ti? En el caso de Pikachu ya lo he llevado a nivel 51. No he querido evolucionarlo. Me encariñé mucho con él. A pesar de que dije en un momento, voy a llevarlo a un Raichu para tenerle la 2500, que también es demasiado bueno. Pero a veces cuando te encariñas con los Pokés, no sé si a este Eevee lo voy a llevar a Sylveon. Espero que sí, porque si me encariño no lo van a ver. No lo van a ver a nivel 51, porque ya lo tengo así, lo voy a poner de compañero. A menos que le den el otro ataque y quieran verlo, pues puede salir un bonito Sylveon. Rapidez, que pueda llegar uno más y vuelvo a hacer el cambio de crack. Apenas tocó el puño trueno para que le haga super eficaz. Eso me va a dejar ahorrar al menos mi escudito, y que Rapidez puede hacerle un gran daño. No le quise dar el ataque legado, no lo tenía así. Ahora que me estoy acordando, este Eevee creo que era de Community Day, si mal no recuerdo. Hice un videoblog hace años cuando corríamos por 100% de IVs, cuando salía en el parque de la exposición en Campo de Marte, que son zonas muy clásicas acá en Perú para ir a farmeos. Son parques grandes donde podíamos ir corriendo, y creo que ese es de ahí. No lo he chequeado, no recuerdo bien, solamente sé que lo tenía, o capaz ha sido de una captura normal, pero sé que ha sido de una captura, eso lo tengo claro. No me acuerdo si era del Community Day, quizás habrá sido de Community Day, no lo recuerdo, pero nunca capaz llegué a evolucionarlo, porque pensé en algún momento tener, en ese entonces estaba Umbreon, no teníamos nada de Glaceon ni Leafeon, y ahora con el último combate tenemos a Charizard Machamp. Ay, qué bonito es recordar esos viejos tiempos cuando podíamos tener a todas esas capturas, podíamos salir tranquilamente. Ha sido bonitos recuerdos. Que me lance la avalancha, puedo decir escudar, al menos lanzar un garra dragón que me puede funcionar mejor. Ay, no, entró un básico. Ese básico lo va a ayudar para poder baitearme de nuevo, bien puede hacer con el tajo cruzado, bien puede hacer con el avalancha. Entra en el baiteo, ya si me termina lanzando el avalancha lo dejo pasar, pero decido hacer el cambio rápido. Ay, no, José, cambios locos. Que lance el avalancha, tremendo tanque, por más de que sea oscuro y esté 20% nerfeado, puedo resistirlo, y en el tajo cruzado no es muy eficaz. Sale Mew y un puño fuego, puño trueno, cualquiera lo... No, ya. Si es nitro carga, no es toda la vida. Si es no, volteo cruel, ya GG's. Pero lo bueno es que se ha nerfeado. Entro con el gran Eevee, el OP, el mamadísimo, el rompemetas, el brutal, el letal. El buenísimo Eevee, que entre con todo con el rapidez. Nitro carga, se ha nerfeado Eevee, se ha nerfeado. Tú puedes llegar al rapidez, quitarle el último escudo, también puede ser toda la vida. Es one shot total con la mitad de vida que le queda a Mew. No es tan resistente la defensa, así que buena. Termina con Mew, le queda un escudo. Sale Machamp para que me lo pueda bajar, ya que es normal. Y puede ser el tajo cruzado, pero tengo un escudo, y es mejor escudar con un Charizard que escudar con un Eevee a estas alturas del combate, porque tampoco le queda el último pick. Necesito saber cuál es, y lo ha dejado con un escudo. Y sale Vidril,
buenísimo. Charizard lo hubiese escudado a su Machamp, sabiendo de que podía haberme lanzado un ataque, hubiese sido mejor. Ya está, no hay más que hacer. Anillo ígneo y Charizard hace que me pueda llevar el combate. Salió un 4-1, al menos está bien. Pues nada más, ¿qué te ha parecido Eevee? Mi Eevee a nivel 51, pero que al final en el video le voy a poner 50, porque si no luego no van a decir, no, José, pero si está a nivel 50, que no, ya. Bueno, para complacerlos lo voy a poner a nivel 50, pero están viendo la estrellita que es a nivel 51. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!